Hermanos, este es un sermón bellísimo y no porque yo lo vaya a dar, sino porque este es el sermón de Jesucristo. Hoy vamos a hablar del Sermón del Monte. Creo que todos hemos escuchado algo acerca del Sermón de la Montaña o Sermón del Monte. La plática o la exposición más hermosa y grande que Jesús hace en cuanto al modelo de vivir. Y es que, hermanos, el propósito histórico, uno de los principales propósitos históricos de Dios para su pueblo, es que Dios rescata un pueblo para hacerlo diferente, para que este pueblo viva y tenga características y cualidades diferentes. Dios desde un principio elige al pueblo de Israel para que la forma que ellos tienen de vida impacte a las demás naciones y crean que hay un Dios. Siempre ha sido el propósito que el pueblo de Dios refleje el carácter de Dios a través de cómo son ellos. Y el Sermón del Monte, hermanos, nos da a notar cuáles son las cualidades de aquellos que han dicho, sí, Señor, yo quiero seguirte. Hoy en día hay mucha gente, muchas iglesias, decíamos en la escuela dominical, que lamentablemente la predicación mucha del evangelio es hoy día que no hay transformación de quiénes somos, porque Dios nos ama así como somos, y es verdad, pero Dios espera que tú y yo vengamos al evangelio y Él nos transforme, y decíamos la semana pasada, para que tú y yo reflejemos a Cristo en un mundo de oscuridad. Y entonces ahora Cristo te empieza a decir qué tienes que hacer, cuáles son las cualidades. Y el Sermón del Monte nos empieza a hablar de carácter, de cómo deben ser nuestras relaciones interpersonales, de la influencia que tenemos, de cuidado con las ambiciones, cuál es el verdadero amor y piedad. Y el Sermón del Monte, básicamente, el Antiguo Testamento es como esta cortina y sombra de lo que había de venir. Todo lo que tú veas en el Antiguo Testamento es un reflejo chiquito de quién era Cristo, de lo que habría de venir Cristo. De lo que se habría de cumplir en Jesucristo. Vemos a Cristo en una montaña exponiendo la voluntad de Dios. Eso básicamente es un paralelo a un hombre hace muchos años que fue a una montaña y Dios le reveló su voluntad y le fue y le mostró al pueblo de Dios cómo debían vivir. Nos recuerda a Moisés, nos recuerda a un hombre que Dios le marca la ley para que el pueblo de Dios sepa cómo vivir. Bueno, ahora en Cristo tenemos no una nueva ley, sino Cristo está enseñando esta magnitud de la ley, que si no viene a la escuela dominical, venga, porque hablábamos de la magnitud de la ley que ahora tenemos en Él. Y bueno, acompáñame a leer Mateo 5, del 1 al 12, dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y os digan toda clase de mal
contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, este sermón y los que siguen un poco, pusimos el título La paradoja de Jesús. Una paradoja es una afirmación que es como contraria a la lógica, ¿verdad? Es una paradoja que México haya ganado, pero perdió, ¿verdad? El último partido. Eso es una paradoja. Es una paradoja que Jesús nos invita a morir para vivir. ¿Sí? De pronto la lógica es contraria. Y la mayor parte del Sermón del Monte es una paradoja. El cristianismo, hermanos, es una paradoja. ¿Por qué? Porque el mundo te enseña muchas cosas muy contrarias a lo que Jesús te va a enseñar en el Sermón del Monte. Incluso lo que Jesús reconoce, lo que Dios reconoce como felicidad, es muy diferente a lo que tú y yo entendemos como felicidad. Yo pienso en felicidad y pues pienso a lo mejor en una casa, en una estabilidad, pienso en mi matrimonio, pienso en, a lo mejor yo como pastor, pienso en mi iglesia, que mi iglesia crezca, pienso en tantas cosas que me harían felices o feliz. Bueno, aquí te voy a explicar lo que para Jesús significa ser feliz, porque la palabra bienaventurado es feliz, feliz aquel. Y lo que te voy a explicar es nada que ver con lo que tú pensarías que es ser feliz. Y eso es una paradoja. El evangelio, seguir a Jesús, muchas veces es un mundo al revés, al que yo te invito a que entres y lo disfrutes. Estas cualidades, hermanos, son las cualidades del carácter de alguien que quiere seguir a Jesús. Es decir, no se vale escoger. No se vale decir, ay, a mí me gusta el de hambre y sed. No, pero los otros no me gustan. O no, yo quiero ser pacificador, pero el otro que me persiga, no, ese sí tachita. No. Yo te voy a explicar que las bienaventuranzas son un proceso de crecimiento. Las bienaventuranzas no son como un momento de que estoy pasando y Dios me trae una bienaventuranza. No, el mensaje de Jesús era este creciendo del cristiano que debe ir y que Jesús dice, feliz aquel que está creciendo en el Señor. Y además de ello, tienen un cumplimiento tanto presente como futuro. Aquellos que lloran pueden recibir consuelo hoy y el consuelo perfecto el día que estemos con Él. Tenemos la certeza de que estas promesas las puedo experimentar, podemos decir en parte, porque no es en su totalidad, porque aún no estamos con Él. Pero no significa que las veremos a futuro, son para hoy, para el ahora, y las puedes abrazar. Y desde la perspectiva de Jesús, estas bienaventuranzas constituyen, repito, la teoría de Jesús sobre la felicidad. Lo que Dios considera bienaventurado, lo que Dios considera que es feliz. ¿Alguna vez te has puesto a pensar qué es lo que Jesús piensa que es alegre o que es feliz? Bueno, las bienaventuranzas. Bienaventuranza dice, me voy a ir bien rápido, hermanos, porque vamos a verlas todas bien rapidísimo. Este sermón yo lo hice cada bienaventuranza un domingo, ¿verdad? En otra iglesia, así que no se asusten, no los veo. Pero rápidamente, hermanos, reflexionen en ellas. Y habla de los pobres en espíritu. Felices o bienaventurados los pobres en espíritu. Cuando uno piensa en pobre, piensa en materialmente. Pero aquí hubo un momento bíblicamente que pobres es aquel que tiene una dependencia humilde de Dios. Es como cuando David, el rey que tenía todo, dijo una vez, este pobre clamó, ¿verdad? Es decir, tengo una necesidad de Dios. Feliz aquel que reconoce que tiene una necesidad de Dios. Feliz aquel que sabe que su vida está en una bancarrota espiritual y necesita una solución. Feliz aquel que
que constantemente está, bueno, no constante, pero está consciente que ha ofendido al Señor, que se le ha revelado el pecado y dice, tengo un problema, no lo puedo solucionar. Feliz aquel que sabe que necesita del Señor. Un día Jesús le habló a la iglesia, a la Odisea, y le dijo, tú dices que eres rico, tú dices que tienes y que te has enriquecido y que no te hace falta nada, pero tú no te das cuenta que eres infeliz, miserable, pobre y ciego. Y entonces el Señor dice, bienaventurados los que entienden que tienen una condición y una necesidad de Dios, una dependencia humilde de Dios. Aquellos que reconocen que no nos corresponde otro lugar excepto aquel al lado del publicano diciendo, ten piedad de mí que soy pecador, necesito de ti. Para Dios, ellos son los felices, son los bendecidos, los bienaventurados, los que reconocen. Y sabes, la promesa es porque de ellos es el reino de los cielos. Porque Dios está preparando un lugar aquí y en la eternidad para aquellos que saben que necesita su corazón estar cerca de Dios. Y dice, bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación. Y este pasaje siempre lo hemos tratado con los momentos de dificultad. Y no es malo, hermanos. El Señor consuela. El Señor da consuelo al que llora. Pero si lo vemos en este crecimiento, cuando yo me doy cuenta de quién soy y que necesito un Salvador, y me doy cuenta que he pasado mi vida lejos de Él, y que hay algo en mi vida que me separa de Él que se llama pecado, y que ese pecado lo podemos interpretar o lo podemos deshebrar de muchas formas y se manifiesta de muchos colores. Pero aquí dice, felices los que lloran, los que se quebrantan y los que se arrepienten. John Stott dice, felices, aquí una paradoja, felices los infelices, felices aquellos que son capaces de afligirse y de dolerse porque han fallado a Dios. Aquellos que están conscientes que han herido al Señor con sus actos y con sus pensamientos. Los que lamentan su propia pecaminosidad. Vemos a un Jesús llorando por el dolor y la separación del pueblo. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dolido por lo mal que está el mundo y muchas veces lo mal que estoy yo? Sabes, hace unos días me dio tanta ternura, tuve una célula con mis jóvenes en Zoom y uno de mis chicos me decía, pastora, ya entendí lo que es el temor a Dios. Y él me decía, no es miedo. Y me encantó su forma de interpretar porque yo, como decía Alma ahí en la escuela dominical, de pronto uno trata de hacer tantas explicaciones tan teológicas y llega un pequeño, bueno, no es tan pequeño, pero llega un chico a explicarte algo con palabras sencillas. Y Daniel decía, entendí que temor a Dios es amar a Dios tanto, tanto, tanto que tenga yo miedo de fallarle. Así me lo explicó y dije, ay, lo voy a decir para siempre esa explicación. Eso es temor a Dios. Es trabajar tanto en amar a Dios que yo tenga miedo en fallarle a mi Dios. Bienaventurado aquel que ama a su Señor y que tiene temor de fallarle a su Dios. Y sabes, la bonita noticia es que no te quedas ahí llorando, afligido por tu dolor y por tu pecado. Porque la promesa es, hay consuelo, hay perdón, hay a Dios culpa a aquellos que lamentan haber ofendido a su Señor. Hay un te perdono, como Jesús lo dijo muchas veces. Ve y no lo hagas más. Bienaventurados, felices aquellos que reconocen su bancarrota y piden perdón. Bienaventurados los mansos o humildes,
porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los humildes, hermanos, es básicamente tener una idea adecuada de uno mismo, ¿sí? Si yo entiendo quién es Dios, quién soy yo, si yo he reconocido con qué lucho, con qué áreas de mi vida tengo que ir al Señor, entonces mi trato con los demás, hermanos, es en mansedumbre, porque yo trato a aquellos como yo sé que el Señor me ha tratado. Entonces yo voy a amar a aquellos como el Señor me ha tratado. La humildad es básicamente tener una idea adecuada de ti mismo y se manifiesta en actitud y conducta a otros. El verdaderamente manso es el que vive sorprendido de que Dios y los hombres pueden pensar también de Él y lo tratan tan bien como lo tratan. Es decir, tiene un concepto sano de sí mismo. Sabe quién es, sabe que puede fallar, sabe que los demás podemos fallar y por eso podemos trabajar. Hermanos, estamos en una comunidad tan diversa y seguramente nos vamos a equivocar. Necesitamos mansedumbre entre nosotros. ¿Por qué? Porque si no, esto se va a romper. El vernos a nosotros aprendiendo unos de otros. Y la promesa es que hemos de recibir la tierra como herencia. ¿Sabes? Aquellas personas humildes no son reconocidas entre la sociedad. Afuera, el que es el mayor, el que es el más importante, el que es el primer lugar es el único que es reconocido. Y aquí, el último, el más pequeño, el que quizás está en los pequeños detalles, es aquel que es reconocido. Y por eso el Señor responde, aquellos humildes, mansos, heredarán la tierra. Y hermanos, no me malinterprete. Entiendo y sé que hay situaciones, heridas, fallas, que Dios nos llama a perdonar, pero que nuestras relaciones no pueden ser igual. Entiendo y sé que hay formas de perdón. Entiendo que hay relaciones que tienen que separarse. Entiendo que incluso hay situaciones legales. Hay cosas, hay cuestiones, pero el concepto de perdonar, hermanos, es que tu corazón sea libre de ello. El concepto de perdón es que tú puedas sanar el corazón. Podríamos hablar mucho al respecto, pero bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra implica que tu corazón tenga la capacidad de ver a otros en humildad, en amor y libre de todo dolor, porque eso es lo que el Señor quiere trabajar con nosotros. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Este pasaje me encanta, hermanos, porque la justicia representa la parte legal, la parte moral y la parte social. La parte legal de la justicia es aquella que me conecta con Dios, que somos justificados por la fe, que tú y yo somos hijos de Dios. La parte moral de la justicia, qué miedo aquí hay abogados, ¿verdad? La parte moral de la justicia es esta parte donde tenemos que buscar ser justos unos con otros, donde debemos de buscar hacer lo correcto unos con otros. Y eso es tener hambre de justicia, de que muchos encuentren al Cristo que me ha conectado con Dios, llevarlos a una vida recta, pero no se nos olvide, hermanos, que también tener hambre y sed de justicia en toda la Biblia implica una justicia social. Implica que yo no puedo decirme amar a Dios y ser indiferente a lo que está pasando con los que están afuera. Implica, hermanos, que yo no me puedo dar el derecho de hacer un juicio por aquellas mujeres que están caminando buscando justicia porque mataron a sus hijas, hermanos. Somos tan severos en asuntos que de verdad, hermanos, no hemos estado en sus zapatos. Implica, hermanos, que también debemos ver por el
el pobre, el huérfano. Como aprendemos de la ley y los profetas, se interesa por la liberación del hombre de la opresión, al igual que la promoción de los derechos civiles, la justicia en las cortes legales, la integridad en las relaciones y en el hogar y en los asuntos familiares. La justicia, hermanos, de Dios no es algo meramente espiritual y que solamente tú y yo conectamos con Dios. La justicia de Dios se manifiesta en mi vida, en mis relaciones y en que nuestra iglesia sane la tierra. Haga lo posible por sanar la tierra, porque eso hacía la sal, hermanos. No podemos, hermanos, ser indiferentes a aquel que se duele. No podemos ser indiferentes a que México tiene el primer lugar en pornografía infantil. No podemos, hermanos, ser indiferentes a que hay más de 24 millones de personas en trata. No podemos ignorar, hermanos, que México tiene el primer lugar en obesidad y que el mundo, hermanos, está muy contaminado. ¿No suena espiritual? Parece que no, pero eso a ti y a mí nos compete porque somos hijos de Dios. Y es parte de la justicia. Y el Señor nos dice bien, felices los que tienen hambre. Hermano, yo tengo hambre ahorita y a lo mejor yo sé que usted también. No sé si en algún momento usted ha tenido esa hambre así que te carcome, ¿no? Que dices, ya me estoy muriendo de hambre y hasta de mal humor me pongo. Felices aquellos que tienen hambre, porque no haya una más injusticia por aquellos niños que no tienen padres. Felices aquellos que no solamente anhelan que alguien venga a Cristo y se arrepienta, sino que tenga una mejor calidad de vida, que tenga un trabajo, que tenga una dignidad en su familia, que sea pertinente el Evangelio en toda su manera de vivir. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Porque Dios nos dará la capacidad para, hermanos, dar esa justicia. No sé cómo, porque la maldad es mucha, pero estoy segura, hermanos, que lo que hagamos hará la diferencia. Y por alguien, hermanos, que rescatemos, que ayudemos, haremos la diferencia. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Yo no sé si te alcanzas a ver cómo va creciendo. Te das cuenta de tu pecado, te das cuenta de que necesitas a Dios, necesitas arrepentirte, necesitas tratar a los demás como Dios te trata a ti y necesitas ver por los demás. Y entonces al ver el dolor de los demás, entonces desarrollo misericordia, desarrollo amor por los demás, desarrollo compasión. Porque el mundo prefiere aislarse y ponerse a salvo del dolor, calamidad. Encuentra la venganza deliciosa y el perdón es insípido, pero aquellos que muestran compasión y misericordia la encuentran en Dios. Dichosos los compasivos, porque tú serás tratado con compasión cuando trates con misericordia a quien la necesite. No podemos recibir la compasión y el perdón de Dios a menos que tú y yo también lo estemos experimentando constantemente. Y no podemos pretender habernos arrepentido de nuestros pecados si no tenemos compasión hacia el pecado de los demás. Bienaventurados los de limpio corazón. Wow, hermanos, Cristo fue el mejor ejemplo de una persona con un corazón puro. Un corazón, como dice el Salmo 24, que no ha alzado su alma a la falsedad ni jurado con engaño. Y es decir, que sus relaciones tanto con Dios como con el hombre están libres de falsedad. El de limpio corazón es aquel que tiene la capacidad, hermanos, de tener su frente en alto y saber que es un hombre o una mujer íntegro en su trabajo, en su iglesia,
y en su familia. Que usted y su familia tienen la facilidad de ser transparentes y sin temor, porque están trabajando en dejar de mentir, en dejar la falsedad, en dejar a los ídolos. ¿A qué se refiere, hermanos? A no poner nada por encima del Señor. Solo los de limpio corazón verán al Señor. Lo vemos ahora con los ojos de la fe, pero estaremos con Él. Los que han guardado su corazón. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Todo cristiano, según esta bienaventuranza, está llamado a trabajar por la paz, tanto en comunidad como en su familia. Procurar la paz, hermanos, es seguir la paz con todos. Y esto implica, la Biblia dice, que haciendo la paz mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz. Es decir, manifestar la paz de Cristo a los demás, pero también Dios nos llama a procurar, a que seamos los agentes de paz en medio de mi familia. Que yo sea el medio por el cual yo no provoque, sino pueda ser quien haga de mi lugar un lugar de descanso. Póngase a pensar, ¿qué pasa cuando usted llega a casa? Ay, no, ya llegó Ana. Ya vamos a saber todas las noticias de la iglesia, ¿no? O ya llegó Ana. Ya llegó el problema, o la enojona, o la de mal carácter. O en la misma iglesia, hermanos. Qué difícil sería si tenemos que estar cuidándonos unos de otros. Procure, y en cuanto sea de usted, dice Pablo, esté en paz con todos. En cuanto a ti sea de ti, ten paz con todos. Porque la promesa de eso, hermanos, es ellos serán llamados hijos. Un hijo de Dios es aquel que trae en su frente y en su bandera, en su mente, la bandera de paz. Aquel que busca no pelear. Y el mejor ejemplo lo encontramos en Jesucristo. Y por último, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, estos hombres y mujeres que estaban escuchando el Sermón del Monte estarían destinados a que por la fe de ellos, su vida misma estaría en peligro. Ellos por la fe de verdad estarían perseguidos. En el año 70 después de Cristo, Roma llega y hace un desastre y tienen que salir corriendo, y ahí empieza una gran persecución. Y desde antes los judíos buscaron acabar con el cristianismo, y Jesús paradójicamente les llama felices aquellos que por la causa de su fe padecen persecución. Tú y yo tenemos la virtud de estar en un lugar donde físicamente no nos van a perseguir, donde físicamente nadie, espero en Dios, nadie nos amenace a pistola, espada, cuchillo por creer en Dios. Al menos aquí en Comunidad Chihuahua. Hay estado quizás momentos en la sierra o espacios que aún, Chiapas es un lugar así. Sin embargo, hermanos, piensa en cuáles aquellas cosas que pudieran hacerte negar a Jesús. Quizás el mundo en el que tú te convives y es contrario a la fe. Quizás tus hijos están en un ambiente en el cual sus enseñanzas van en contra de esto. Y esa es su persecución hoy día, hermanos. Persecuciones ideológicas, mentales, de carácter, de vida, hermanos. Salud. Felices aquellos que soportan esas persecuciones. Felices aquellos que pueden estar firmes
en un mundo que te dice todo lo contrario, que felices son aquellos que no piensan en los demás, que felices son aquellos que no te importa el sufrimiento de los demás. Felices son aquellos que tú primero y luego tú primero y luego tú primero. Y aquí, felices, los misericordiosos, los que lloran por arrepentirse de sus errores. Felices los que tienen la capacidad de perdonar un dolor tan grande para ser libres. Felices los que son capaces de mostrar misericordia porque han experimentado la misericordia. Es tan contrario al mensaje que seguramente tú escuchas y seguramente esa es tu persecución o tu forma de enfrentar la vida. Bueno, feliz aquel que puede soportar esas pruebas, porque la promesa de vida es, porque de ellos es el reino de los cielos. Hermanos, las bienaventuranzas pintan un retrato amplio de un verdadero discípulo. ¿Quieres ser o estás buscando ser un discípulo de Cristo? Ponte un retrato en estas bienaventuranzas. Sabes, yo cuando leí estas bienaventuranzas, de pronto yo digo, Señor, ¿qué más podemos darte? Tenemos 20, 30, 40 años en el Evangelio. Pareciera que ya no hay que escarbarle. Y yo empecé a leer esto y dije, en la torre, yo estoy en la primera bienaventuranza. Tengo aún mucho que seguir trabajando para llegar a ser el Dios digno, el cristiano digno con las cualidades que Dios llama felices aquellos. Vemos a un cristiano solo sobre sus rodillas, reconociendo su pobreza espiritual y llorando por ella. Esto lo hará manso o amable en todas sus relaciones, ya que la honestidad lo compete a permitir a otros que piensen de él, incluso ante Dios, lo que él mismo confiesa ser. Este hombre o mujer tiene hambre y sed de justicia y por tanto está lejos de conformarse con su pecaminosidad y ansía crecer con gracia y en bondad para con otros. Lo vemos luego con otros afuera, en la comunidad. Su relación con Dios no lo lleva a escapar de la sociedad ni lo aísla del dolor. Por el contrario, está en lo más reñido del mundo, mostrando compasión a quienes están abatidos. Es sincero en todas sus relaciones y busca jugar un papel constructivo como pacificador, pero no le agradecen sus esfuerzos, más bien se oponen a él, lo calumnian, lo insultan y lo persiguen, por lo cual él es feliz permaneciendo firme en Cristo, con el cual él se ha de identificar hasta la muerte. Felices, hermanos, felices aquellos a quienes Dios ha llamado y están dispuestos a ser un cristiano con estas cualidades, y no solamente un cristiano de bolsa grande para recibir y recibir, sino estoy llamado a ser y dar, porque esta es la teoría de la felicidad de Jesús. Esperamos alegrar el corazón de Cristo, tú y yo, creciendo en estas bienaventuranzas. Que el Señor les bendiga y dejo el lugar a mi hermana.